Fusaro, es la nota del día, es uno de los protagonistas del día. Fusaro, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla lo saluda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ¿cómo está hoy la situación con el paro de transporte? ¿Llegaron a algún tipo de acuerdo? No, a ver, el problema que surge es que, digamos, nosotros el 2 de febrero, ¿cómo nace esto? El 2 de febrero nosotros acordamos con el gremio, con la UTA, paritarias por los meses de enero y febrero. Pero había una cláusula en ese acuerdo que decía que para el mes de marzo la base de negociación era de 987.000 pesos. Sí. Eso es importante aclarar, base de negociación. ¿Qué ocurre? La Secretaría de Trabajo solamente homologó enero y febrero porque son los meses cuya negociación se cerró. Cuando el cuarto día hábil de cada mes hay que pagar salario, en este caso el 8 de abril, que había que pagar el salario de marzo, la UTA reclama como mínimo los 987.000 porque esa era la base de negociación. Ese es el planteo de UTA. Sí. Y nosotros decimos, no, está bien, por más que sea la base de negociación, como dice la cláusula, la negociación todavía no terminó. Entonces, mientras la negociación continúe, ya que no está homologado marzo, hay que pagar el mismo salario de febrero. Esa interpretación no solo es la que hace la Secretaría de Trabajo, sino también la Secretaría de Transporte, que cuando determina los subsidios y los ingresos que necesitan las empresas, utilizó en el cálculo el salario de febrero. ¿Por qué? Porque cuando se termine de negociar marzo, recién ahí se va a homologar. Mm. Ahora, ¿de cuánta plata estamos hablando, Fusaro? ¿Y cuántas son las líneas que están parando? Porque en un primer momento decían que funcionaban 3 líneas, después 50, ahora 70. ¿Están empezando a sumarse líneas de colectivos a la calle? El tema es así, en el gremio hay una interna sindical que hace que muchas líneas, sobre todo el grupo DOTA, pero también hay de otras empresas, los cuerpos delegados no responden a la conducción de UTA, entonces no acatan la medida. Pero en términos prácticos, desde el punto de vista de las empresas, todas cumplieron el pago con el mismo criterio, o sea, pagaron lo que corresponde, según lo que estaba homologado y según los fondos que aportó la Secretaría de Transporte. Con lo cual, desde ese punto de vista, el cumplimiento de las empresas está en tan regla. El grado de acatamiento que hay tiene que ver con después la interna que hay dentro del sindicato. Mm. Luciano, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda, buen día. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Bien, te quería consultar, digo, más allá de este tema puntual, digo, este tipo de situaciones las hemos visto en otras ocasiones, y digo, evidentemente ustedes lo que plantean es que la plata no la tienen, la UTA sigue firme en su reclamo, y por otro lado, la Secretaría de Trabajo también sigue firme en que dice que no tiene injerencia en los acuerdos de paritaria que tiene la UTA. Entonces digo, esto a futuro efectivamente puede llegar a repetirse. Digo, ¿hay una posible vía, solución, camino de salida para que esto no vuelva a repetirse, para que se puedan poner de acuerdo las partes? Sí, sí, hay, bueno, de hecho nosotros estos problemas, yo incluso personalmente los vengo anticipando hace bastante, estas cosas iban a pasar, están pasando Mm, y van a continuar pasando, porque acá hay un problema que es el siguiente, acá siempre intervienen tres partes, la UTA, las empresas y la Secretaría de Transporte. claro. La Secretaría de Transporte dice que es un tema entre las empresas y el gremio, pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, a diferencia de otras actividades, no tenemos la capacidad de remarcar el precio de lo que hacemos en función de la inflación. La tarifa está regulada por el Estado, lo que no entra por tarifa lo cubre el Estado con subsidio, que también está determinada una base de cálculo, o sea, el Estado es el que nos dice a nosotros la plata que necesitamos. Entonces, cualquier acuerdo que nosotros hagamos o no necesita la venia, entre comillas, de la Secretaría de Transporte, porque es después la que incluye ese costo en la determinación de los ingresos necesarios. Claro. Y estamos completamente atados. Nosotros siempre, y aparte también tiene que ver con este mecanismo de subsidiar empresas, porque el Estado publica una resolución que dice, a ver, el costo del gasoil, el costo de la mano de obra, etcétera, calcula el total y dice, bueno, esta es la plata que necesitan ustedes de subsidio porque la tarifa cubre una fracción del costo. Nosotros necesitamos salir de ese esquema porque esto va a ser cada vez más frecuente. Mm, Entonces lo que claro. planteamos es que se les saquen los subsidios a las empresas, que se fije una tarifa realista, con una base de cálculo Mm, lógica, como fue siempre además,
y antes de que hubiera subsidio. Y en todo caso el subsidio se lo tiene que dar el Estado a aquellas personas que no puedan pagar esa tarifa. Y de esa manera las empresas sí van a tener potestad de hacerse cargo 100% de la gestión de sus costos y de todo lo que se acuerde con el gremio, porque, digamos, no va a intervenir después un tercero en el reconocimiento de esos costos en una resolución oficial. O sea, un poco lo que plantea el gobierno, ¿no? Esto del subsidio a la demanda. Exactamente, pero todavía no se ha hecho. Claro. Por eso estamos en esta situación que tiene muchísimos perjuicios, y no solamente por el conflicto gremial, porque hay siempre discrepancia con otros costos. El gasoil, por ejemplo, que utiliza el precio del gasoil que utiliza en ese cálculo no es el que tenemos nosotros como precio de mercado, porque los precios aumentan periódicamente y estas actualizaciones se hacen con una frecuencia mayor. Entonces, siempre tenemos problemas de ese tipo. Totalmente. Fusaro, estamos en contacto. Entonces, hoy, a esta hora, ¿qué información tiene? ¿Cuántas son las líneas que siguen de paro? Mira, yo justamente ahora iba a hacer un relevamiento para ver el estado de situación, porque tenemos 377 líneas en el AMBA. Sí. Sé que la mayoría están de paro. Como referencia te diría que aquellas del grupo DOTA en general son las que están trabajando, casi todas, y alguna que otras más donde, como te decía al principio, tienen cuerpos de delegados que no responden. Pero el que está del otro lado y que ya salió a trabajar o que está tratando de llegar al trabajo o que se está tomando, no sé, el tren, Mire, el subte, recomiendo, ¿qué le recomendás? hay una cuenta de Twitter o de X muy buena, se llama Ciudad de Bondi, que están haciendo relevamientos permanentes de las líneas que funcionan y las líneas que no. Ahí hay buena información para que el usuario que vaya a tomar el colectivo antes de salir de su casa chequee si su línea está entre las que paran o no. ¿Tenés esperanzas de que esto se solucione en el transcurso de la mañana? No, te soy sincero, no. No, porque conozco cómo se gestó este conflicto y por lo que sé, no creo que se resuelva hoy, sinceramente. Bueno. No ¿Y creo. cuándo se va a resolver? Y yo ahí llamo a la responsabilidad del gremio, porque el gremio, la medida de fuerza es por tiempo indeterminado. Acá hay que ir a los papeles. Los papeles dicen que el acuerdo no está homologado y los papeles dicen que la Secretaría de Transporte no aportó el dinero para que las empresas lo paguen. Entonces no hay mucho más que hablar. Bueno. Hay que bajar los decibeles, sentarse vuelta a la mesa, seguir negociando, acordar marzo y en todo caso hacer reclamos sobre los salarios que se homologaron. No hay convocada ninguna reunión nueva para hoy porque si es por tiempo indeterminado, en algún momento las partes se tienen que volver a sentar a charlar. Exactamente. Bueno, nosotros estamos dispuestos a sentarnos ya mismo. Tener que la Secretaría de Trabajo intervenir y llamar a las partes. Claro. Sí, porque hay 9 millones de personas que toman colectivo en la Argentina. 9 millones de personas que le están pasando mal. No, son más todavía. 9 millones solo en el AMBA. Bueno. Claro. Luciano, gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Saludos. Luciano Fusaro, el vicepresidente de AAETA. Un grupo de empresarios. Argentina de Empresarios del Transporte. Exactamente. Que bueno, te dijeron que hoy no se va a solucionar. Hoy no se soluciona. Por lo menos a la mañana dijo que no tiene esperanzas. Y cree que por la tarde tampoco, a menos que haya alguna convocatoria de una reunión para desactivar el conflicto y que los gremios accedan también a eso. Vamos a estar actualizando toda la información a lo largo de este programa. Te dije que en minutos nada más vas a escuchar un testimonio que también tiene que ver con esto, porque la plata que no hay para los trabajadores, la plata que no tenés, la plata que no está, es la que se robaron. Y esta persona te va a contar, bueno, si se anima, hasta dónde veremos que llega, cómo era el robo, de qué manera se organizaba. En materia económica el dólar se mantuvo estable, 1.000 pesos, no se movió. Los otros tipos